Es un placer hoy en La Concordia estar en diálogo con David Guitis, un gran amigo, conocedor como ningún otro de muchos temas que tengan que ver con Colombia, Israel y Estados Unidos. Por supuesto, tuvo que salir de Colombia por una serie de manifestaciones que en su momento diera a conocer Gustavo Petro y por supuesto en situaciones que él hizo y anunció que le tenía que salir del país. Y por supuesto podemos comenzar preguntando que nos recuerdes un poco por qué se dio esa situación, David. Bernardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio tan importante. Bueno, y gracias a todos los que van a dedicar unos minutos viéndonos. Eh, para traer a la memoria lo que sucedió, que me hizo salir del país, debemos de comenzar a recordar ese debate en el que el candidato Gustavo Petro le contesta a Fico Gutiérrez acerca del dinero de las pensiones. Recordemos que Gustavo Petro en ese debate presidencial, en ese debate de candidatos presidenciales, le dice a Fico Gutiérrez que los dineros que se recogen para las pensiones son dineros públicos. De hecho, lo dijo con bastante seriedad al decir que eran dineros públicos, mi amigo, le dice a Fico. Lo cual es falso. Los dineros que cada empleado paga para su y que van a los fondos privados de pensión, de acuerdo a la ley, son dineros del empleado. Yo publiqué una columna basada en ese tema que se llama, y está online todavía, cualquiera la puede buscar, se llama Petro nos quiere atracar. Por supuesto, aparentemente a Gustavo Petro no le gustó el título de la columna y me tildó de neonazi. Cuando él me tilda de neonazi, pues me pone un blanco en la espalda, comienzo a recibir amenazas que van subiendo hasta que pues unos amigos, tanto en fiscalía como en policía, me dijeron que tomara esas amenazas en serio. Dado eso, decido salir del país. En la actualidad, pues desde luego estás en el exterior, pero yo siempre noto y estoy seguro y convencido de que vas a querer llegar al Congreso de la República. De alguna manera, pues nosotros necesitamos toda esa experiencia suya y todo ese combate tan grande que ha hecho por la defensa de la democracia colombiana. En esas condiciones, si llegares a resultar elegido al Congreso de la República, ¿te volverías a establecer en Colombia o qué has pensado al respecto? Por supuesto, Bernardo. Yo salí de Colombia con el convencimiento de que algún día voy a volver. Eh, y tengo muy claro que por Colombia hay que trabajar. Hay mucho por hacer. Gustavo Petro está dejando cada día peor eh, la economía del país, la defensa del país, y ahora con lo que le acaba de suceder esta semana, el nombre del país. Sí, he pedido al Partido Centro Democrático que evalúe darme aval para ser candidato al Senado. Espero recibirlo y espero poder llegar al Senado y por supuesto me devolvería a Colombia a trabajar por el país, a trabajar por la gente, a trabajar por las relaciones diplomáticas de Colombia, a trabajar por las necesidades. Eh, Mi candidata es María Fernanda Cabal, ella tiene unos proyectos de reducción de tamaño del Estado, los cuales espero apoyar desde el Senado y de verdad pienso que hay mucho por hacer, utilizar mejor la plata pública eh, y perseguir corrupción, perseguir que el dinero no se despilfarre en viajes y viajes y viajes y en realmente lo que vemos hoy, esas bodegas petristas que son pagadas con dineros públicos. Vemos situaciones como la del agua de La Guajira, que termina en eso,
contrato de carro tanques, que lo que se usó fue para comprar votos de congresistas y todavía no sabemos qué más cosas. Entonces, pienso que hay mucho por hacer y espero llegar al Senado y por supuesto, Bernardo, eh, radicarme de nuevo en Colombia y pues estar siempre disponible. Tengo muchos planes de cosas para hacer distinto a como las hacen los congresistas de hoy, porque tú sabes muy bien, yo político no soy. Sí, pero tienes gran conocimiento de todo lo que acontece en Colombia y espero que en el Centro Democrático, en su momento de la asignación de los avales en la lista cerrada que será, te tengan en cuenta. Quisiera en este Amén. momento que nos comentaras un poco cuál es su postura y análisis a la ruptura que hizo de relaciones diplomáticas el gobierno de a través de Gustavo Petro con Israel. Bueno, Bernardo, fíjate que todo el mundo siempre que habla de Israel y de las relaciones con Israel, lo primero que les viene a la memoria es defensa y seguridad. Eh, y no solamente es eso, es cierto, Israel es un país que por estar rodeado de enemigos por tantos años, tuvo que utilizar su ingenio en reforzar todos los mecanismos para defensa, para seguridad. Por eso vemos hoy el sistema de la cúpula de hierro y la integración ya del primer sistema láser para derribar eh, objetivos que vienen, cohetes, misiles. Eh, entonces, es verdad, es lo primero que se le viene a la mente a la gente. Y Colombia ha tenido en Israel un aliado por muchísimos años en ese tema, pero hay otros temas. Colombia está perdiendo toda la asesoría de Israel. Nadie ha llevado más agua a la Guajira que Israel y nos han robado la plata. Hay cosas que se pueden seguir haciendo. El tema de agua de la Guajira, desalinización, el tema agrícola, también es para la Guajira, ese desierto de la Guajira, pero pues Israel hoy es un jardín y cuando comenzó Israel, los proyectos de sembrar en el desierto se veían con mucho escepticismo y resulta que hoy Israel es productor y muy importante en frutas, en flores cultivadas en el desierto. Eso tenemos que aprender a hacerlo para la Guajira. Tenemos, Israel ha tenido proyectos importantísimos en otros temas agrícolas, por ejemplo en el Casanare, eh, la llegada del riego por goteo, que también fue un desarrollo muy importante hecho en Israel, eh, el perfeccionamiento de los cultivos hidropónicos, eh, todo el tema de tecnología, la idea, la forma de crear los startups, la forma de hacer que la gente pueda aplicar tecnología en muchísimos campos, el tema médico, las cápsulas que te tomas y son una cámara que va por todo el sistema digestivo y te evitas las endoscopias, las colonoscopias, la incomodidad de todo eso. Simplemente te tomas una cápsula que es una cámara y está mandando señales a una especie de holster que tienes contigo todo el día y en cuestión de 24 horas tienes todas las imágenes posibles, habidas y por haber del sistema digestivo para detección de cáncer y de otras enfermedades. Entonces yo pienso que hay muchísimo que Colombia está perdiendo a romper las relaciones diplomáticas con Israel, eh, sin contar con estudios, o sea, es muchísimo, son muchísimos los campos, Bernardo. Y a veces viene a la memoria la maldición que le hizo Chávez a Israel. Y nosotros acá en Colombia sabemos que el mandatario de los colombianos hoy en día siempre sigue los libretos de Chávez y de Maduro. Y se han dado unas situaciones en que dentro de esa maldición, pues obviamente Gustavo Petro ha estado en esa línea y se dio y rompió unilateralmente esas relaciones, no tuvo en cuenta ni siquiera a la Junta Asesora que pues en un momento determinado se establece en Colombia para poder asesorar al primer mandatario en el tema de las relaciones internacionales. No se sopesó ni se valoró intensamente todo lo que ha sido esos tantos años. O sea, es que desde que yo tengo algo de sentido de razón, recuerdo muy bien siempre todo el apoyo que ha hecho Israel y
nunca podré entender como ciudadano común que de un plumazo se hubiese acabado de esa manera tan drástica y tan contundente y absurda como procedió Petro con relación a Israel. Y ahora, en las circunstancias en que estamos en este momento con los Estados Unidos, a veces me da por pensar que podamos llegar a una situación similar. No sé usted qué piensa al respecto. Bernardo, pues Gustavo Petro es una persona bastante impredecible. Yo pienso que tiene unos desequilibrios emocionales bastante fuertes. Es una persona impredecible. Pero una cosa de la que sí estoy seguro, él estaba buscando un enemigo. Él estaba buscando alguien para poder justificar todos sus descalabros, todos sus fracasos en alguien a quien echarle la culpa. Eh, Intentó con Álvaro Uribe, pero el presidente Uribe fue suficientemente inteligente para no entrar en esa pelea. Buscó otras personas que tampoco le han comprado, eh, pero tenía que seguir buscando y decidió meterse con Donald Trump. Ahora, a Gustavo Petro lo meten en la lista Clinton, no por las declaraciones que dio megáfono en mano a un par de cuadras del edificio de la ONU. Esa se lo tienen para otro momento. A él lo meten en la lista por una serie de detalles, inclusive el pacto de la picota está allí, las visitas que hizo su hermano a la cárcel a buscar aliados para las elecciones, el tema de la financiación, también está en esos motivos. Él simplemente llegó a esa lista por mérito propio. Eh, en los enfrentamientos contra Estados Unidos, de acusar a Trump de asesino, de querer denunciar a Trump, de llamar a la rebelión a sus soldados, todo ese tipo de cosas sí van a perjudicarlo a él. A Colombia yo pienso que no, aquí se ha hecho un trabajo muy juicioso por parte de algunos colombianos que estamos en el exterior, de presentarle al gobierno de Estados Unidos que los colombianos no somos Gustavo Petro. Entonces, las sanciones contra Colombia, Gustavo Petro quiere romper relaciones, pero las sanciones van a ser contra él. El 7 de agosto por la tarde, las relaciones internacionales de Colombia con Estados Unidos van a comenzar a mejorar. Si llega a la presidencia la persona del Centro Democrático o llega alguien de la alianza, de la consulta en la que el Centro Democrático va a participar, nosotros vamos a tener un arma secreta para mejorar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y esa arma secreta se llama Álvaro Uribe. Le tienen mucho cariño, le tienen mucho respeto. El secretario de Estado, Marco Rubio, conoce a Álvaro Uribe, lo aprecia muchísimo, y yo pienso que el 7 de agosto por la tarde es el momento de desenvainar esa arma secreta y utilizarla para mejorar las relaciones con Estados Unidos. Recientemente, el 14 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá, en la Sala Penal, Subsala Penal, compuesta por 3 magistrados, se votó mayoritariamente la completa absolución del expresidente Álvaro Uribe de los hechos que le investigaron, en todo el tema que tenía que ver con fraude electoral y con toda esa situación de manipulación de testigos. Este fallo ha sido trascendental. Yo creo que es de las sentencias más lindas que uno pueda encontrar en el derecho, con transparencia, con rigor probatorio, con el respeto al debido proceso, con toda una serie de elementos que harán de esta providencia obligada a consulta en las universidades, obligada a consulta en los centros de pensamiento. Pero, por supuesto, se está comentando mucho y uno lo ve en la red y se analiza por algunas personas de la izquierda radical una total predisposición hacia el fallo. O sea, pareciera que no puedan ver con objetividad los resultados positivos que se dieron allí, porque ellos siempre aplauden todas las sentencias que les son favorables, pero aquellas que no les salen favorables por alguna u otra circunstancia, las rechazan. Y pues hemos visto unas manifestaciones que de por sí son
gravísimas y en particular pues vemos la situación de retiro del exministro Montealegre, que al fin de cuentas estuvo representado, él mismo allí estuvo en ese proceso judicial, después salió y entró a ser ministro, pero tenía la connotación de víctima, cosa que siempre uno se preguntaría por qué llegó a tener esa consideración en ese proceso. Pero ahora, frente a esta situación de tener este fallo tan inmensamente grande que queda por completo, donde que nadie puede decir que Uribe fue condenado, como a veces quieren mantener, decir que en primera instancia lo mantuvo en condena, pero es que aquí se revoca por la doble instancia universal, y el recurso extraordinario de casación que ya se anuncia, que se está instaurando, no es una tercera instancia, él ya es por completo libre e inocente. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, Bernardo, creo que has hecho una descripción perfecta. Yo quiero agregar lo siguiente. Ayer fui invitado a un programa de radio de la Florida y estaba con nosotros entre los invitados el doctor Granados. Y el doctor Granados nos hablaba precisamente de que lo que sucedió con el Tribunal Superior es muy importante. Así como tú lo describes, el Tribunal Superior hizo un estudio muy juicioso. Fue tan concienzuda esa sentencia del Tribunal Superior, tan clara, que hasta los no abogados la entendieron. Ustedes, los abogados, tienen un idioma especial, un idioma muy elaborado, pero fue tan clara la forma como los magistrados presentaron esa sentencia en la cual absuelven por completo a Álvaro Uribe, que dejó muy claro para cualquier persona. Simplemente el que no la quiera entender, pues no la va a entender, pero está muy claro. Comenzó el doctor Granados enfatizando en que el primer punto fue hablar sobre las interceptaciones ilegales que se le hizo al presidente Uribe. Y esas interceptaciones ilegales, así las haya ordenado un magistrado de la Suprema Corte, son ilegales porque no se interceptó a la persona que se debía estar interceptando de acuerdo a la orden emitida. En vez de estar interceptando al congresista del Chocó que estaba siendo investigado, agregaron el número de Álvaro Uribe y entonces a quien escucharon fue a él. Esa interceptación fue ilegal. Así un magistrado de la Corte Suprema haya después de un plumazo querido validarla. Pero el tribunal no se detuvo ahí. El tribunal dijo, pero de todos modos, en esas interceptaciones ilegales no se encuentra nada en donde haya Álvaro Uribe ordenado o sugerido o insinuado para cometer un delito. Entonces, eso fue importante porque no se detuvo en decir las interceptaciones fueron ilegales y ya, porque entonces hubiese quedado en el imaginario colectivo que Álvaro Uribe se salvó por un tecnicismo, pero no, fueron más allá. No fue un tecnicismo lo que exoneró a Álvaro Uribe únicamente. Ese tecnicismo llevó a una ilegalidad, pero una vez tenía las pruebas, esas pruebas tampoco muestran que Álvaro Uribe haya cometido ningún delito. Por eso lo exoneran y, por supuesto, el trabajo de muchísimos años de sembrar odio contra Álvaro Uribe ha dado resultado. El primer resultado es que tenemos a Gustavo Petro en la presidencia. Eso fue fruto de muchos años de sembrar odio y cizaña a punta de mentiras. Ahora, pues, por supuesto, muchas de esas personas que tienen ese odio sembrado contra Uribe, todos estos antiuribistas recalcitrantes, todos ellos pues están muy disgustados porque esperaban ver a Uribe preso, sin importar por qué. No hay ninguna prueba contra Uribe. El señor Montealegre, que fue fiscal, puso a un equipo en la fiscalía a trabajar día y noche mientras él fue fiscal, buscándole caída, buscándole alguna cosa a Álvaro Uribe. No hay nadie más investigado en Colombia que Álvaro Uribe y no le han encontrado una sola prueba.
si le hubiesen encontrado una prueba de paramilitarismo, si le hubiesen encontrado una prueba de cualquier cosa, él ya estaría juzgado, ya estaría sentenciado, pero no hay pruebas de nada. Entonces, en más de 20 años de investigación, yo no sé, Bernardo, cómo más llamarlo, sino un montaje detrás de otro montaje, una persecución política contra alguien que tuvo el coraje de combatir a la guerrilla y de ser, como siempre lo hemos dicho, la barrera protectora, la barrera de contención que ha protegido la democracia de Colombia. Bien sabe y conoces que el cartel de la toga le hizo un gravísimo daño a Colombia. Y dentro de esos integrantes del cartel de la toga, pues estuvo esa persona que cambió, digamos, de alguna manera la decisión de la investigación que se dio por la denuncia que puso Álvaro Uribe contra Iván Cepeda por la visita a las cárceles, particularmente en las de Estados Unidos y otras donde fue frecuente la llegada de este señor a buscar testimonios y a buscar versiones que quisieran comprometer al presidente Uribe. Este señor fue el que mantuvo, en cierta manera, por más de 30 días, casi 35 días, la interceptación telefónica sobre el entendido de que el funcionario del CTI le había dicho que el abonado telefónico no era el ministro Córdoba, era el presidente Álvaro Uribe. Y así todo lo mantuvo. Y después en una de esas decisiones que uno a veces ve que en la justicia se decide, se dijo que en su momento en la juez del conocimiento debían pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de esas interceptaciones, cosa absurda por decirlo menos. O sea, siempre internacionalmente, en derecho humano, en derecho internacional humanitario y desde luego en todas las normas que hay, siempre todas las clases de interceptaciones de este tipo son por completo ilegales y son prueba ilícita. Pero acá le dieron un tratamiento que es que uno dice, no puede ser que el presidente Uribe tenga todo este tratamiento. Granados tuvo que hacer un ejercicio fuertemente de defensa de ese tema porque ya le tocó muy duro con el juzgado 44 penal del circuito y no tenía éxito y por supuesto al final lo consiguió, pero lo consiguió en cuanto a la libertad por la tutela que en su momento logró sacar avante y posteriormente ahora con este fallo del Tribunal Superior, pues sí quedó claramente analizado que era inconcebible que se hubiese mantenido esa prueba ilícita y que llegara a tener un resultado, pero como bien lo dices, allí no había nada inclusive que comprometiera la responsabilidad penal del expresidente Álvaro Uribe. Lo cierto es que hoy uno mira y si ya va a ser la situación de que haya recurso extraordinario de casación, de que este proceso, digamos, al final va a tener una nueva revisión en la Corte Suprema. Y el presidente Uribe en su momento se retiró del Senado de la República porque no tenía las garantías, porque estaba en ese entonces esa Corte integrada por esos magistrados que ya por fortuna están casi todos o detenidos o escondidos. O sea, hubo allí dos personajes que por favor en la historia colombiana ojalá nunca eso se vuelva a repetir. Pero lo cierto es que Iván Cepeda fue la parte, digamos, que hizo este tema posible porque él fue, por haber sido denunciado primeramente por Uribe, pasó a ser ya cuando fue suelto víctima y mantuvo toda esta persecución que yo no sé si es enfermiza o qué, pero es impresionante la forma como este personaje ahora deja saber que va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que va a recurrir también con el recurso extraordinario de casación, pero no quieren superar, no quieren entender que es un hombre por completo inocente. O sea, uno no es que lo haga uno por doctrina o por dogma o por cualquier convicción política, no, es que los hechos son relevantes. Los hechos son probatoriamente demostrados. Aquí no hubo subjetivismo en la valoración probatoria, pero este señor continúa y ya anunció que va a seguir. Al respecto, ¿qué cree usted sobre esa situación particular de Iván Cepeda? Bernardo, hay que agregar una cosa que de pronto, ya como hay un fallo en segunda instancia en el que se absuelve a Álvaro Uribe, hay un tema que debemos no olvidar y es que la fiscalía había pedido la preclusión en dos ocasiones y una juez negó la preclusión, que para mí eso es muy exótico. Después hubo cambio en la Fiscalía General, llegó una fiscal de la terna de Álvaro Uribe y, mágicamente, la Fiscalía dice, tenemos las pruebas que nunca se habían encontrado.
y entonces ya hacen el llamamiento a juicio. Te aclaro que A mí fue me la parece terna de Gustavo Petro. correcto, la terna de Gustavo Petro. Sí. La fiscal de Gustavo Petro es la que hace el llamamiento a juicio de Gustavo Petro. Entonces, a mí sí me parece muy exótico, Bernardo, que si la fiscalía, que su trabajo es investigar y si encuentran méritos, acusar, en 2 ocasiones haya dicho, no hemos encontrado méritos, precluimos el caso, y una juez que tenía la obligación de tomar la decisión, dice, no, usted tiene que seguir investigando. Yo sé que hay más. Entonces uno dice, hombre, pero la juez está también prejuzgando a Álvaro Uribe. Yo pienso que pues ya el tema quedó en el pasado porque ya fue llevado a juicio y no pudieron derrotarlo. eh, la segunda instancia así lo demuestra. Entonces, ese es un tema que yo pienso que también va a quedar eh, en el aire. Tenemos que buscar cómo entender, porque la juez pidió 2 veces, una juez distinta, no la misma 44, pidió 2 veces o impidió 2 veces la preclusión. Ahora, que Iván Cepeda quiera ir a organismos internacionales a buscar la justicia que no encontró en Colombia, a mí me parece también muy exótico, porque en la justicia internacional, como muy bien lo dijo el doctor Granados, el tema, y como muy bien lo dijiste ahora, el tema de los derechos fundamentales de una persona no pueden ser violados. Y esas grabaciones ilegales, más de 22.000 interceptaciones, ¿qué significa? Llamadas telefónicas entrantes y salientes, mensajes de texto, eso se conoce en ese campo como productos. Una llamada telefónica es un producto, otra llamada es otro producto, un mensaje de texto es otro producto. Entonces son más de 22.000 productos de interceptación fueron realizados a la línea telefónica de Álvaro Uribe de forma ilegal. Le violaron sus derechos, su derecho a la intimidad, su derecho al debido proceso. Eh, yo no creo que ninguna corte internacional vaya a validarle eso a Iván Cepeda, como se lo validó en su momento el magistrado amigo de él. Entonces, yo realmente no creo, Bernardo, que esto vaya a prosperar en ninguna corte internacional, porque es muy claro que aquí hubo una persecución política y la gran víctima de todo eso se llama Álvaro Uribe Vélez. Es que el proceso de él en todos esos años que se siguió, yo lo conozco algo en detalle y siempre estuve en todas las audiencias y estuve muy de cerca de que se fuera a triunfar como efectivamente se logró conseguir que triunfara, porque creo que Granados, el mismo Jaime Lombana y todos, Juan Felipe y todo el equipo de Franklin Guevara, el investigador, hicieron un trabajo excepcionalmente bueno. O sea, cuando uno mira como abogado desprendidamente toda esta gestión que hubo, solo resta darles el reconocimiento a ellos y admirarles el trabajo y la entrega y la dedicación con que lo hicieron. Pero aquí, ese sesgo que se mantiene de la izquierda y radical y de ciertos personajes, no quieren ver ni evaluar lo obvio. Yo no entiendo qué medicina pueda uno traer a colación para que la gente empiece a mirar con razonabilidad los hechos, o sea, no con subjetividad. A mí me preocupa inmensamente la subjetividad de los hechos. Y al respecto quiero decirle, si usted alguna vez conocía o sabía de un antecedente de un ministro en ejercicio que renunciara con una carta en los términos como lo hizo Montealegre y que se dice que están en un enfrentamiento o que estuvieron en un enfrentamiento fuerte con Benedetti y que el propio presidente de la República, en vista del resultado de lo que había acontecido con la decisión de absolución de Álvaro Uribe, se desató en esta crisis. ¿Usted qué análisis hace al respecto? No, yo pienso que Montealegre, que tiene un pasado bastante escarbo, o sea, es bastante raro, escabroso. Acordémonos de todos los temas cuando fue fiscal, del contrato, por ejemplo, con la señora Tocarruncho, eh, eso, Natalia Springer, que sí, la señora Tocarruncho alias Natalia Springer.
allí hubo un tema de unos contratos, de unos dineros que siempre quedaron la duda. El tema de la tal Universidad de la Fiscalía, que también fueron unos gastos gigantescos y también queda la duda de qué fue lo que pasó con esos dineros. Entonces, Montalegre tampoco es que sea un casto cordero, y definitivamente esa carta de renuncia a ese cargo deja, deja evidente, primero, su posición personal contra Álvaro Uribe. Es, él en su mente tiene condenado a Álvaro Uribe, pero como lo mencionas, que un ministro renuncie, porque es que cuando esa persona escribió esa carta, él era ministro. De hecho, yo no he visto que ya le hayan aceptado la renuncia, o sea que sigue siendo ministro. Pero una carta difamatoria donde ataca a los jueces, donde ataca a los magistrados, donde no solamente ataca a Álvaro Uribe, o sea, eh, es totalmente demencia, es una demencia total la que está sufriendo el señor Montealegre. Eh, inaudito, inaudito de verdad. Le faltó altura moral a ese señor, por lo menos para hacer una carta de renuncia eh, digna de un ministro. En los eventos que se han dado con ocasión de toda esta semana que fue desastrosa para la izquierda, si se quiere, hay una situación que me llamó mucho la atención y fue que la senadora Angélica Lozano dejó saber que la razón de fondo que llevaba a esa renuncia era que le iban a triunfar una moción de censura en el Congreso de la República al ministro de Justicia. A ese respecto, ¿qué tienes que decir? Yo pienso que las mociones de censura, para enfocarme en ese tema, las mociones de censura no funcionan. Hemos visto, eh, hemos visto tantos ministros que han tenido de verdad que ser censurados y no ha pasado nada. En este gobierno, a ver, las mociones de censura han proliferado, pero ninguna ha resultado. Y bueno, Montalegre, pues por supuesto, renuncia para no ser censurado porque piensa que de pronto esta vez al sí le puede caer porque está en malos términos con Benedetti. Entonces él siente que la presión viene también desde el mismo gobierno o de su mismo compañero de gabinete. Pero yo pienso, Bernardo, que las mociones de censura, al igual que otras figuras sancionatorias en Colombia, no tienen dientes. Y, y pues aquí él sí se escapó muy fácilmente. eh, y pues sí, a él es muy probable que le hubiese prosperado, porque una moción de censura con el impulso detrás de bambalinas del ministro del Interior, de pronto hubiese sido la primera que llegaba a buen término. En ejercicio, antes de que se diese esta situación que estamos comentando, se dio a conocer, creo que estaba en la China el ministro de Justicia Montealegre, cuando radica o da a conocer el proyecto de reforma legislativa para ser la Asamblea Nacional Constituyente. Y por supuesto presentan una iniciativa que ya se han hecho muchos análisis de sus alcances y eso, y que seguramente se tendrá en discusión un buen tanto, pero con el retiro del ministro de Justicia, pues ahora no se sabe quién vaya a mover ese tema, pero lo cierto es que acá en Colombia hay una tesis tonta, me parece a mí, y lo califico así, de que los problemas internos tan graves que tenemos se arreglan cambiando la constitución o dictando más leyes o dictando más decretos, cuando aquí es todo lo contrario, aquí hay que empezar a desmontar decretos, leyes y hasta normas constitucionales que en un momento determinado no son de buen recibo y generan una problemática compleja, pero presentó esta iniciativa donde uno puede entender que quieran buscar un trámite legislativo para sacar adelante esa reforma que no les dan los términos o quieran hacer una asamblea popular, que es de pronto donde uno
crea entender que pueda querer desembocar esa temática. ¿Usted cree que con el retiro ya anunciado, es cierto que no le han aceptado la renuncia y sigue el ministro en ejercicio, pueda irse al traste esta iniciativa, o será que habrá interés en querer mantener vigente esa llamado a la Asamblea Popular o a la Asamblea Constitucional, dependiendo la ruta que quiera coger el presidente de la República? Pues Bernardo, yo pienso que presentado el proyecto por parte de Montealegre, ya Montealegre no va a ser quien lo empuje, tal vez va a ser Benedetti. Pero yo veo ese llamado a cambiar la constitución de una forma tal vez un poco distinta. Eh, a Gustavo Petro le quedan hoy, el día que estamos haciendo esto, 9 meses y 11 días en la presidencia. Gustavo Petro hoy, como se dice vulgarmente, huele maluco porque está en la lista Clinton. Mucha gente que hasta antes de ese momento de pronto lo hubiera apoyado, yo creo que hoy ya no lo van a apoyar porque no se quieren contaminar. Alguien metido en la lista Clinton es alguien que tiene un virus muy contagioso y es muy fácil de contagiarse. Entonces yo pienso que mucha gente que hubiese apoyado ese proyecto de Gustavo Petro ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Hombre, porque es que Gustavo Petro hoy está bajo el microscopio de los Estados Unidos y es un microscopio bastante amplio. Por eso su señora, Benedetti, su hijo no criado y parece ser que una lista larga los van a acompañar en esa lista. Entonces, yo creo que ese proyecto se va a caer por falta de apoyo político. No solamente el tema de los tiempos y los controles, sino el apoyo político. Esa es mi perspectiva. No, y compartimos al respecto porque los tiempos no les van a dar y ya el tema de la Asamblea Popular y con todas estas revueltas que han querido hacer un segundo estallido social y ya la gente está reaccionando, estamos viendo un fenómeno que hay que profundizar y analizar, que es la defensa que hizo un concejal, el Guri en Medellín, que ante una situación que se presentó con unos jóvenes entró a defenderlos con un bate. Y hoy en día es, en Antioquia, es la revolución grande en los medios, es la campaña que más seguidores está teniendo, las reacciones es impresionante. O sea, uno lo que ve a través de esta manifestación que se está dando espontánea y de que toda esta cantidad de gente que se está sumando, es que la gente está hastiada, está cansada, ya no quieren más que este estallido social quiera dañar a Colombia. Y en el pasado, pues el estallido social del 21 fue los que sirvió de tarima para un momento determinado impulsar la política. Y probablemente se pueda creer, pensar que ahora quieran hacer un segundo estallido, pero hoy yo creo que el escenario ha cambiado por completo. Y ese fenómeno que se está dando en Medellín, no sé si lo has analizado o visto, pero lo cierto es que ese fenómeno se va a difundir por toda Colombia, que la gente ya quiere que nos dejen vivir en paz, que nos dejen trabajar, que nos dejen en un momento determinado producir, que es lo que sabemos hacer, y que dejen esa persecución contra el sector productivo, porque es que indiscutiblemente aquí con reformas tributarias o con todas esas otras manifestaciones que se hacen contra todo lo que tiene que ver con los medios productivos o a veces hasta con los mismos medios periodísticos que quieren estar al frente del tema y los quieren censurar de alguna manera, pues uno le preocupa inmensamente. Pero lo cierto es que Colombia quiere trabajar y quiere que la dejen en paz y que no le sigan en este momento alebrestando con estos jóvenes de lo que se denominó la primera línea, que muchos de ellos siempre los quisieron sacar de la cárcel y pues obviamente no lo lograron conseguir en la pasada fiscalía del fiscal que no dio curso a ello, pero ahora, en este momento que se está dando, ya es la redacción ciudadana, o sea, ya la gente se cansó y eso preocupa en enfrentamientos, pero la masificación del fenómeno del Guri es de analizar a profundidad. ¿Qué piensa? Fíjate, Bernardo, aquí hay bastantes cosas que tú acabas de plantear que son importantísimas. Comencemos con el Guri. El Guri sale con un bate a defender a un grupo de gente que estaba siendo víctima de bullying, de matoneo,
Y entonces lo comienzan a criticar. Y es que acaso cuando los señores de esa guardia indígena que apoyan a Gustavo Petro salen con esos bastones a hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo los de la primera línea, ¿eso está bien hecho? Entonces, yo pienso que lo que el Guri hizo no estuvo mal. Yo no he visto que el Guri haya golpeado a nadie, yo no he visto que el Guri haya roto nada, simplemente se mostró igual de amenazante de lo que se estaban mostrando las personas que estaban amedrentando a unos clientes de un McDonald's que estaban ahí con niños chiquitos, estaban siendo amedrentados, eso es terrorismo, estaban metiéndole miedo a la gente. Alguien tenía que pararse fuerte y decir no. Y eso lo hizo el Guri. Entonces lo están criticando por eso. Pero bueno, otro tema que también tocaste, que es muy importante, es la protesta social. Hombre, yo no había visto, Bernardo, y este es un tema que yo no sé si es circense, yo no había visto un gobierno citando a protestas contra el gobierno. Esto es circense, eso es una cosa cantinflesca. Y lo que Gustavo Petro ha venido haciendo es eso. Pero mira que él convocó a una manifestación en la Plaza de Bolívar para el día viernes. Manifestación a la que llegó muy tarde, esperando que llegara más gente. La Plaza de Bolívar tenía 3.000 personas. La Plaza Bolívar se llena con 60 y algo, 64.000 personas más o menos, si no recuerdo mal, gracias a un estudio que hizo la Universidad de los Andes, de un cálculo. Esa Plaza de Bolívar se llena como con 64.000 personas. Gustavo Petro convocó a una manifestación. Pusieron una tarima casi hasta la mitad de la plaza para quitarle la mitad del espacio, para que en las imágenes se viera llena con la mitad de la gente. Pero no les funcionó ni siquiera sacar imágenes reales de esa manifestación del viernes. Había 3.000 personas en la plaza. Entonces Gustavo Petro, con la chequera del Estado, con buses, con toda la maquinaria, trayendo a los contratistas, trayendo a los empleados oficiales, solo pudo traer 3.000 personas a la Plaza de Bolívar. Estamos hablando del presidente de la República con todo ese poder, no pudo llenar ni siquiera la mitad de la plaza. Entonces, la gente se está cansando de lo que hace Gustavo Petro. Él era excelente en la oposición para la gente que lo veía como opositor, porque salía y decía cosas y decía, no, es que él es muy bueno, muy buen congresista. Yo no pienso eso, estoy simplemente repitiendo lo que mucha gente dice. Pero como presidente, Gustavo Petro ha sido un desastre. Le sirvió muy bien la publicidad para esconder el desastre que fue su alcaldía, pero yo no sé qué vamos a hacer ahora eh, qué va a hacer ahora para poder seguir diciendo que su mandato ha sido buenísimo. Gustavo Petro va a pasar a la historia como el peor accidente de la política colombiana, Bernardo. Es que, no sé, en abril del año pasado se hizo una marcha que fue inmensamente grande. Creo que es las de las marchas más copiosas, un 21 de abril, si mi memoria no me falla, que se hizo, que por primera vez no hubo tarima y que fue, pero la plaza llena, absolutamente llena, y seguía saliendo y entrando gente. Creo que de alguna manera la marcha, por la reacción de la muerte que tuvo Miguel Uribe, también fue una marcha grandiosa y eso. Y yo creo y siento que el presidente no logra comprender por qué nosotros, sin publicidad, sin refrigerios, sin buses, sin movilizaciones del respaldo, digamos, de los recursos del Estado, llegamos a tener tanto éxito en la convocatoria. Y es que él no quiere entender la lectura de que indiscutiblemente
este país no es que sea uribista, no es que sea conservador, no es que sea eso, no, es un país que quiere la paz entendida como que nos dejen trabajar y estar tranquilos en lo que tenemos que hacer en el desempeño de nuestras labores. Y cuando ven injusticias, ese país reacciona. Es impresionante ver jóvenes, clérigos, gente de edad que marcharon en estas dos marchas de una manera entregada, con sus banderas, con sus símbolos, rechazando toda manifestación de violencia y por supuesto queriendo querer a su país y demostrarle a su país que ahí están. Y ahí está la clarísima demostración de que Colombia siempre tiene un sitial preferente en el tema religioso, en el tema de la cristiandad nuestra, en el tema de la creencia, porque es una Colombia creyente. Aquí se desata una guerra muy fuerte espiritualmente, todo eso de los chamanes, todo eso de las brujerías, la gente lo rechaza y mucha gente cree en el poder de la oración y sabe que estamos también en una guerra espiritual fuerte y salen a hacer sus manifestaciones sin nada que los comprometa y no coger su bus, su Transmilenio y ir, estar ese día en la playa. Yo creo en la plaza, a mí me sorprendió tanto esas dos marchas que yo creo que hay Colombia para mucho rato y ahora que nos aprestamos a unas elecciones, viendo esas pobrísimas convocatorias que tiene el gobierno nacional y Gustavo Petro, yo sí veo que vamos por muy buen derrotero, vamos por muy buen camino y esta semana que acaba de pasar, con toda esta contundencia de éxitos y con la forma como Uribe quedó por completo inocente sin que haya ningún asomo de duda, yo sí creo que nos esperan grandes cosas. No sé cuál sea su análisis al respecto. No, Bernardo, me adhiero a cada una de tus palabras. Cuando se comienza a hablar de paz hace muchos años y el señor Juan Manuel Santos toma su decisión de llamar a unos enemigos de la paz, eh, lo hizo, fue un quiebre importantísimo porque Juan Manuel Santos rompió en dos la sociedad colombiana con ese de tildarnos enemigos de la paz. Pero es que no podemos ser enemigos de la paz. Hay que estar loco para no querer paz. Lo que pasa es que muchos vimos eh, las condiciones en las cuales se estaba negociando y no se estaba llegando a la paz. De hecho, hoy vemos que Colombia no está en paz. Los grupos siguen allí, las FARC siguen allí, el ELN se ha fortalecido. No estamos en paz. La gente quiere paz de verdad. Y estos proyectos que trajo Gustavo Petro, acordémonos que Gustavo Petro prometió que en 3 meses acababa con el ELN. Ya lleva 3 años y 2 meses, y 2 meses y medio, y el ELN sigue allí. Entonces, la gente está mamada de esas mentiras. Por eso la gente salió de forma espontánea. Tú y yo que hemos participado eh, organizando las marchas, ayudando en la logística de las marchas, sabemos que esto no es fácil, que esto no es fácil porque esto se hace con las uñas. Esto se hace a punta de llamar a la gente, oiga, ayúdeme moviendo este mensajito, porque no hay plata para hacer publicidad. Entonces, cuando la gente escucha por redes sociales que va a haber una marcha y salen a la marcha y tú ves que se llenan las plazas, la plaza de Bolívar en Bogotá o las plazas en Medellín, en Cali, en otras ciudades, Barranquilla, en Cartagena, en Barranquilla con esos calores, en Santa Marta, y la gente sale a aguantar el calor pero a manifestarse espontáneamente. Tú entiendes que el país definitivamente rechaza lo que hace Gustavo Petro, el país rechaza a los violentos, el país quiere vivir en paz. Colombia es un país de gente trabajadora, Colombia es un país de gente alegre, de gente dicharachera, amiguera, lo conoce uno cuando sale de Colombia y ve otras culturas. Hombre, nosotros somos amigueros, somos personas que nos gusta
estar sabroso. Por eso el dicho de Francia Márquez, vivir sabroso, en ese momento pegó, porque eso a todo el mundo le gusta vivir sabroso, a todo el mundo le gusta tener el fin de semana para ir a descansar con la familia, tener un trabajo estable, ser productivo, poderse uno comprar su ropa a su gusto. Y eso es lo que quiere Colombia. Colombia no quiere más políticos mentirosos, Colombia no quiere más guerra. Mira cómo viven los señores, las familias en el Catatumbo. Colombia no quiere más desplazados, Colombia no quiere más desaparecidos. Colombia no quiere que saquen de la cárcel a criminales y los llamen gestores de paz. Colombia no quiere eso. Colombia no quiere más impunidad. Colombia quiere vivir en paz. Y eso lo ves tú en esas manifestaciones, Bernardo. Así es, pero es que Colombia tiene un problema que nosotros debemos entender por qué el empeño de Estados Unidos en que se combata con efectividad todos estos cultivos ilícitos. El gran problema de nuestro país es el narcotráfico. Yo recuerdo siendo estudiante cuando se empezó a entrar lo de la marihuana, que a la gente le parecía eso como muy candoroso y que era bueno que se fueran a hacer apoyos para que coronaran cargamentos que salieran de marihuana. Y nadie pensó a dónde podía dar comienzo eso en la época del 70, 80, del narcotráfico. Y nadie pensó que Colombia iba a sufrir un flagelo con el narcotráfico. Las épocas que ha tenido que vivir Colombia son épocas oscuras, desastrosas, siempre va a estar de por medio del narcotráfico. Y hoy, más que nunca, uno no puede entender todos esos acercamientos que hizo el gobierno a estas gentes. Ese día que los llevó a la tarima, por ejemplo, la forma como lo hizo, creo que fue un precedente y un antecedente para todo también lo que se dio en Estados Unidos, porque es que aquí, si usted quiere combatir a quien está flagelando y a quien está haciendo ese daño tan inmenso a los Estados Unidos y también a Colombia, pues no puede entender esas clases de manifestaciones que se dieron ese día. Y eso, en cierta manera, es una forma agresiva de expresarse y a la gente se le olvida que se delinque por acción y por omisión. Y entonces acá cuando hubo el señalamiento de que él era líder del narcotráfico, pues hubo gente que salió a decir que eso no es cierto y que eso había que rebutarlo y todo, pero no quiero decir que lo sea o no lo sea uno u lo otro, pero lo cierto y lo evidente es que las manifestaciones que hizo el gobierno de acercarse al clan del Golfo, de acercarse a todos estos subversivos sobre la base de quererles hacer procesos de paz, que eran más bien procesos de fortalecimiento para ellos en sus propósitos delictivos, porque nunca han mostrado voluntad de paz, el ELN nunca ha terminado un proceso de paz sentado en esa mesa, siempre ha sido la constante de que se levantan y por supuesto aquí el combustible que tiene para todo esto es el narcotráfico y todos estos grupos subversivos ya son grupos de narcotraficantes. Eso es impresionante cómo en Venezuela transitan libremente, cómo se han dado todas estas manifestaciones y solo esto está teniendo orden ahora que se optó por un camino en la legítima defensa que argumenta el gobierno americano y empezaron a bombardear las lanchas. Y por supuesto el presidente ha querido tener una reacción y se quiere comparar, pero lo cierto y lo evidente es que en el Atlántico ya en esas acciones que ha habido contundencia, ya se presenta en el Pacífico y ahora se anuncia que muy probablemente va a haber por tierra. Pero lo cierto es que el narcotráfico ha hecho un daño inmenso, no solo a Colombia, sino a todos estos países latinoamericanos y creemos indiscutiblemente que él es el flagelo que tenemos que vencer. No sé su opinión al respecto. No, por supuesto, Bernardo. El narcotráfico es además un asociado muy importante del terrorismo internacional. Eso también ya se ha visto como Hezbollah, como Hamas y otros grupos eh, se nutren de dineros del narcotráfico. Entonces, pues el tema del cartel de los soles, que Gustavo Petro se ha dado a la tarea de negar su existencia, igual que niega la existencia del Tren de Aragua. O sea, ahí sí me acordaba yo de Juan Manuel Santos, el tal paro campesino no existe. Ahí está, así está Gustavo Petro, el tal Tren de Aragua no existe, el tal cartel de los soles no existe. Y resulta que sí, sí existe. Y como lo mencionas, las intervenciones de Estados Unidos
ya hoy, con esa flota que tiene desplegada en el Caribe, va a cambiar muchísimo todo, todo este panorama mundial en casos de narcotráfico. No se puede seguir simplemente asociado de esa forma como Gustavo Petro lo ha estado haciendo. Subirse a la tarima con criminales peligrosísimos, que además tienen amenazado de muerte al alcalde de Medellín, y subirse a tarima con ellos, ¿a razón de qué? Por supuesto, siempre habrá el petrista recalcitrante visceral que lo aplaude y lo apoya, pero los que no son tan recalcitrantes y viscerales se han ido alejando de él. Gustavo Petro ha perdido apoyos. He conversado con personas que votaron por Gustavo Petro y están arrepentidísimas.